cosa que me ayudó a mí a entender am, fue la explicación de un profesor, no me acuerdo quién está en este momento, pero lo que él nos dijo es que Dios está en constante diálogo con el hombre y la mujer. Dios está en constante diálogo con la humanidad, tratando de hablar en la humanidad, con la humanidad. Y en ese diálogo, la cultura juega un rol fundamental. Am, por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque griego era el inglés de aquella época. Si Dios no estuviera comprometido con este diálogo con la humanidad y tuviera esa visión que a veces con la que yo crecí, media fundamentalista, no, esto es así nomás y así, hubiera, el Nuevo Testamento se hubiera escrito en hebreo y los que quieren leer el Nuevo Testamento hubieran tenido que aprender hebreo, pero no todos somos tan inteligentes como el profesor Ismael. Ah, el hebreo me hizo sufrir, ay, 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 ¿cómo se lo explico? Entonces Dios está en constante diálogo con la cultura. Y cuando Él nos habla usando los elementos que nosotros entendemos y que tenemos en nuestra cultura. Él los toma, los redime, Él los santifica y nos habla por medio de ellos. Pero para entender ese mensaje es importante que nosotros entendamos los elementos que están presentes en nuestra cultura. Como cuando yo les decía, yo sé que hay gente que no es chilena, probablemente, no sé si hay hoy, me voy a disculpar, pero por ejemplo, les daba el ejemplo la otra vez que cuando yo digo, me voy a echar el pollo. No he estado en Chile en 15 años, así que no sé si eso se usa, pero ¿todavía Todavía. se usa? Todavía se usa, ya. Am, yo en una presentación acá en Regent College hice una cuestión humorística con chilenismo y los traducí al inglés. Y no hallaba cómo traducir eso, entonces dije una cosa así, I'm gonna take the chicken. Entonces les di varias alternativas de lo que significaba. Y sabes que nadie no podían creer que significa que me voy. Y yo no sé de dónde viene eso. Entonces, imagínate, en 2000 años más, alguien encuentra, qué sé yo, un escrito que yo hice en Chile y que ponga, me voy a echar el pollo, y nadie conoce esa expresión. Entonces viene un montón de estudiosos y encuentran la palabra pollo, y buscan la palabra pollo en los diccionarios, buscan la palabra pollo en las lenguas antiguas del español, qué significa, y todo encuentran la foto del pollo, y tratan de interpretar lo que significa. Lo divertido de esa expresión es que tiene bien poco que ver con un pollo, con un pájaro, ¿cierto? Tiene que ver con uno que se va nomás. Entonces, el estudio de la lengua tiene que ir de la mano con el estudio de la cultura, ¿entiendes? Para comprender el mensaje. Por eso lo que explica el profesor Ismael es tan importante cuando Israel se encuentra con la cultura persa, con la cultura griega, elementos culturales que hay ahí, Dios los usa para revelar y para mandar su mensaje que por lo general toma los elementos y entrega una contraalternativa, si existe esa palabra de alguna manera. ¿Ok? Entonces, para mí, el Apocalipsis, eso es lo que hace. Ahora, alguien me preguntó acerca si yo era un preterista. Mi interpretación era preterista. No lo veo así, la verdad. Pero yo encuentro que uno tiene que estudiar la cultura y utilizar los elementos del contexto para interpretar el texto. Ahora, limitar al Apocalipsis que todo es en el pasado y que no tiene nada que decirnos, eso sería una interpretación preterista, ¿cierto? Pero el Apocalipsis, a través de una interpretación teológica, tiene muchas cosas importantes para decirnos hoy día, el tema de la idolatría, el tema
de la política, el tema de mezclar la política con la fe, el tema que habló el profesor Ismael un poquito, hablar buscar la conveniencia política por parte del pueblo de Dios. Todas esas cosas son contrarias al mensaje del Apocalipsis. Ok, yo sé que algún par de preguntas, pero voy a hacer la presentación para avanzar y al final vamos a tener tiempo para preguntas. Ok, voy a compartir mi pantalla y esto acá, les veo sus caritas bonitas ahí. Ok, estoy tratando de, cada vez que comparto la pantalla aquí, no puedo, ok, ahí veo más caras, pero no puedo estirar esto del Zoom. Ok, no importa. Un elemento fundamental en la teología, un pequeño repaso, una cuestión importante en el contexto. Mi profesor de Nuevo Testamento, Rick Watts, cuando te enseña exégesis, te dice, este es el mantra que se tienen que aprender. Context is everything. Context is everything. El contexto lo es todo. El contexto lo es todo. Si tú caminas por las calles de Éfeso, 2000 años atrás, y lees el libro del Apocalipsis, creo que tendrías una mejor comprensión de lo que habla el autor del libro del Apocalipsis. Porque el contexto es muy importante para entender el texto. El culto imperial era especialmente, me parece que eso lo mencioné, en Éfeso, porque Éfeso era el centro de Asia Menor y lo que quería el mundo político de Éfeso es ser una pequeña Roma. De esa manera, si tú eres una pequeña Roma, tú tienes el favor del imperio. ¿Okay? Ahora, en términos propiamente tales, el culto, la adoración a César es un juego político. ¿Okay? Es un juego político. Entonces, me parece a mí que la gente tiene muy en cuenta ese contexto, ¿no? La verdad es que yo no creo que la gente pensaba que realmente César era un dios, pero entendían que este era un juego político y lo jugaban bastante bien, especialmente la gente de Éfeso, la gente de dinero. ¿Ok? Ahora, la reacción, y esto es de acuerdo con Michael Gorman, él escribió este libro, un libro fantástico, chiquitito, que se llama Leer el libro de la Revelación o de Apocalipsis de manera responsable. Y mira el subtítulo. El subtítulo es Uncivil Worship and Witness. Adoración anticivil. Anticivil, porque lo civil, la norma común es que tú participes dentro de la cultura y adores al emperador, porque está todo conectado. El comercio, donde compras la carne, todo eso está conectado. Y testimonio. ¿Ok? Entonces, Michael Gorman, Richard Bauckham, los eruditos contemporáneos, ven el libro de Revelación, el corazón del libro de la Revelación no es describir lo que va a pasar en el 2022, pero presentar una visión del Cordero en el trono. Por lo tanto, es un libro de adoración para entender el mundo y para enfrentar las adversidades. Para enfrentar las adversidades tenemos que entender que el Cordero es el Rey del universo. Eso es lo fundamental. ¿Okay? Si ustedes están en desacuerdo conmigo en la interpretación del presente, el pasado, el anticristo, esas tonteras, no me interesa. Lo que usted tiene que entender es que el corazón del libro del Apocalipsis es enseñarnos que el Cordero inmolado es el Cordero que reina en el universo. El que reina en el universo no es ni César, ni Hitler, ni Donald Trump, ni Obama. Ponga cualquier nombre que quiera ponerle. El centro de adoración
el centro de fidelidad, el centro para nuestra lealtad es el Cordero que que está sentado en el trono. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, el tema de la religión romana y lo que incluía. Esto incluiría la mayoría de las actividades: mirar o participar en concursos atléticos y retóricos, comprar y comer carne en los recintos de los templos paganos, y frecuentando los gremios comerciales, clubes y eventos en casas particulares, cada uno con sus reuniones, fiestas de trago y banquete. Incluso se habían preguntado, ¿deberíamos o podemos ir a los templos paganos para hacer nuestras transacciones bancarias o comprar carne? O sea, si uno no participaba en el culto del emperador, uno estaba cortado del supermercado, por decirlo de alguna manera, y del banco. Todo estaba conectado. ¿Okay? El mundo es muy distinto en aquel entonces. Esto es lo que cuesta explicar a gente que estudia hoy el mundo antiguo. Porque gracias a la reforma, nosotros tenemos esa percepción bien separada entre lo que es el comercio y el Estado y lo que es la iglesia, cosas aparte. Y la religión, son cosas aparte. En el mundo antiguo el tema no era así. ¿Okay? Ahora, me voy a saltar algunas cosas y esto es el corazón de lo que yo quería compartir hoy día. ¿Ok? La esencia del libro del Apocalipsis es un texto litúrgico. ¿Ok? Y esa sería la afirmación con la que yo me gustaría dejar el corazón de la teología del Apocalipsis. ¿Ok? Porque la idea del énfasis de hoy es hablar de la teología del Apocalipsis, independientemente de su interpretación de cosas menores del futuro y todas esas cosas que yo crecí con la gente, le encantaba hablar del Apocalipsis porque estaba todo muy claro ahí. ¿Okay? Pero la teología, el corazón del Apocalipsis, es un texto litúrgico que llama a la adoración y al discipulado fiel. ¿Okay? ¿Y quién es el centro de esta adoración? Es el Cordero que está en el trono. ¿Okay? Eso es lo importante. Ups, sí. Ok. Un llamado a la adoración y al discipulado. La adoración se puede definir como el reconocimiento de la dignidad de Dios y solo de Dios, especialmente como creador y redentor. Un llamado, me voy a disculpar, ese subtítulo se me pasó sin traducirlo. Un llamado a la adoración y al discipulado. Ningún libro del Nuevo Testamento hace esto de manera más poética o poderosa que el Apocalipsis, donde la palabra esencial dirigida a Dios, el Creador, y Cristo, el Redentor, es: digno eres de abrir los siglos, digno eres de abrir el rollo, digno eres. Ah, y a propósito de los paralelos culturales, hay muchas imágenes del emperador romano, no sé si usted ha visto que tiene un rollo en las manos, no sé si ha visto, si usted lo pone en Google, ah, eso tiene muchas significaciones, mucho significado del tema del rollo. Puede ser, es el que tiene el rollo, el que elabora el juicio, el que entrega los juicios, el que controla tu destino, todo ese tipo de implicaciones tiene. Y el Apocalipsis dice: ¿quién es el que verdaderamente es digno de abrir los rollos, de leerlo y decirnos los juicios y el destino del universo? Es el Cordero que está inmolado. Entonces, la visión central y central dos veces y central del Apocalipsis es una visión de Dios y el Cordero, y específicamente la adoración a Dios y al Cordero. ¿Ok? Como llamado profético, la fidelidad al primer mandamiento, Apocalipsis es tanto un llamado a adorar a Dios verdadero y un llamado a abandonar todas las falsas deidades. ¿Ok? Entonces, es un comparación y contraste aquí. ¿Dónde está tu lealtad? Esa es la pregunta que te haría el autor del Apocalipsis hoy. Si el autor de Apocalipsis visitara esta clase, no te preguntaría: oye, ¿qué opinas tú del 2027 y el capítulo 7, versículo 4 del... No, 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 no. Te va a preguntar esto, te va a preguntar: ¿dónde está tu lealtad política, tu lealtad como persona? ¿Dónde estás poniendo tu confianza de tu vida y tu futuro?
en, en un ídolo o en el Cordero? ¿Dónde está tu lealtad? Y esa es la pregunta y la respuesta que entrega el Apocalipsis. Nuestra lealtad debe estar en Jesucristo. Juan entendió correctamente que la adoración es un acto político, y esto es muy importante para nosotros entender. La adoración es un acto político. A través de la adoración, ¿por qué? Porque a través de la adoración uno declara su lealtad. El culto público es una declaración al mundo de que la iglesia no se inclinará ante otros dioses. Y esto es muy, muy importante. Es muy importante porque la iglesia se ha perdido a veces en este sentido. Eh, Aún recuerdo una clase de historia del cristianismo en Regent College, donde la profesora Sarah Williams muestra fotos del interior de las iglesias durante el periodo nazi en Alemania. ¿Y saben que muchas iglesias tenían la suástica dentro de la iglesia? Entonces, esto parece bastante obvio, pero resulta que no es tan obvio. No es tan obvio. Ah, el culto público es una declaración al mundo de que la iglesia no se inclinará ante otros dioses. Es como si en aquel entonces está el trono de Jesús en el cielo y parece que le vamos a dejar un pedacito del trono a Hitler para que ponga un pedacito de su cachete ahí, o que se siente cerquita del trono para reconocerlo, pongamos la suástica adentro. Y muchas veces cristianos hemos caído en eso, y no solamente en ese caso, puedo pensar en muchos casos, pero no me quiero meter en problemas, así que sigamos hablando, sigamos. Pero usted me entiende la idea, ¿ok? Me parece que es un ejemplo bastante claro. Un texto litúrgico. ¿Alguna vez habías pensado en Apocalipsis como un texto litúrgico en vez de un mapa del futuro? En la adoración, la comunidad de fe se da cuenta de su nueva identidad bajo el señorío del Cordero y bajo el rechazo consciente e intencional de los reclamos del señorío hechos por Babilonia, por Roma, por Hitler, por Obama, por Trump. Póngale el, el, el apellido que quiera ahí. Y me parece que hoy el cristianismo está luchando sobre todo en Norteamérica, con el tema de Trump, está luchando con este problema. Ah, y no solamente el cristianismo, el liberalismo luchó con ese problema, los liberales cristianos lucharon cuando pusieron su fe en Obama, y que parece que son dos mesías opuestos. Y la verdad, cuando uno mira todo eso, dice, ¿y esto se acuerdan de que el Señor es Jesús? Y que nuestra lealtad es con Jesús, como un lugar donde se practica repetidamente el nuevo ser. El culto es también un lugar de la resistencia contra los poderes anti Dios. ¿Ok? Eso es una citación de Gorman de Richard Hayes. Mira los textos centrales del Apocalipsis. Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Digno eres, Señor. Ese es el tipo de lenguaje. Tú, Cristo el Cordero, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre reuniste para Dios Santo de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. A propósito, la Reina Valera dice reyes, nos has hecho reyes y sacerdotes. Esa traducción, eh, yo he escuchado gente decir, nosotros vamos a ser reyes en el futuro y bla, bla, bla. No, dice reino. Basilea es la palabra griega. Y esa es la cuestión que a mí me hace explotar la cabeza con la Reina Valera, porque le han hecho un update, no sé cómo se dice eso en español, la han puesto más contemporánea, hay una 95. Actualización, Eso, actualización. muchas gracias. La actualizaron en el 95, la actualizaron no sé cuándo, pero los textos que están más traducidos no los arreglan. Y esto no es un tema de interpretación, porque hay un tema de interpretación cuando uno traduce una palabra. Esa palabra está literalmente mal traducida. O sea, no hay por dónde darle vuelta, porque son dos. Es muy distinto decir en griego reyes y es muy distinto decir reino.
¿Ok? Ya, ok. Se acabó mi rant. Textos de adoración. Un libro litúrgico. Además de los himnos, hay textos doxológicos de alabanzas y aclamaciones acerca de Dios, acerca del poderío, la magnificencia de nuestro Dios. No se preocupe porque esto se lo va a mandar al profesor Ismael y usted todo lo va a tener estos textos. Mira todos los textos que hablan de la adoración a Dios y al Cordero. Juntos estos textos glorifican a Dios celebrando el ser, la creación, el reinado, la salvación y la justicia de Dios. Y también glorifican a Cristo, el Cordero, celebrando su muerte redentora, salvación, reinado y venida. Los textos de adoración del Apocalipsis recuperan poéticamente las afirmaciones de deidad, soberanía, poder y honor hechas por y sobre deidades falsas, y las restaurarán solo a Dios. Por tanto, César no es Señor ni Dios ni Rey de reyes y Señor de señores. No lo es. No lo es César y no lo es ninguno otro. ¿Ok? Los cantos de adoración refuerzan y celebran las visiones de Dios y del juicio y la salvación de Dios. Tal adoración visionaria puede empoderar a las personas en la fidelidad y la resistencia. Esto lo dice Michael Gorman. Mira este texto en el libro de Apocalipsis 4 del 6 al 8. Esta fotografía representa un poco lo que hay en ese texto. También ante el trono había lo que parecía un mar de vidrio claro como el cristal. En el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes. Mira la descripción de los seres que rodean el trono, porque esto tiene una significación teológica importante. Estaban cubiertos con ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era como un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara de hombre, el cuarto era como un águila voladora. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos alrededor, incluso debajo de sus alas. Día y noche no dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Algo muy importante que dice Richard Bauckham. Vale la pena notar cuán lejos de ser antropocéntrica esta visión de adoración es. La humanidad está radicalmente desplazada del centro de las cosas donde el ser humano tiende naturalmente a situarse. Yo soy el centro. Me, myself and I, como dicen en inglés. En su corazón y en su fin escatológico, la creación es teocéntrica, orientada en el culto a su creador. Pero incluso entre los adoradores, los seres humanos no son preeminentes. El centro es siempre Dios y el Cordero. ¿Usted sabe lo que significa antropocéntrica? Antropo significa hombre y céntrica es centro, o antropomórfica. Entonces, si ustedes piensan en lo que dice los seres que rodean el trono, estos ah, tienen alas, tienen ojos, tienen cara de león, cara de buey, es un animal bastante raro. El mensaje ahí es que no hay elementos humanos en el trono. Solamente el trono es para Dios y los que rodean el trono son seres vivientes que no tienen características humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene lugar en el trono de Dios. No hay lugar para mí, no hay lugar para ti, no hay lugar para César en el trono de Dios o cualquier otro. El trono de Dios es para Dios y el Cordero. Esa es la central el elemento central Los 4 seres vivientes que dirigen la adoración de toda la creación no son representados como seres antropomórficos, que es muy importante allí. Nuevamente la palabra rara. Antropo significa hombre, hambre. Lo siento, Mesa, yo no tengo hambre.
Antropo significa hombre, y mórfico significa forma. ¿Ok? Entonces los 4 seres vivientes que dirigen la adoración de toda la creación no son representados como seres con forma humana, como suelen ser los seres angélicos. Solo el tercero tiene un rostro que se asemeja a un rostro humano. Los otros se asemejan a un león, un buey, un águila, con sus 6 alas y una miríada de ojos. Todos tienen una superioridad celestial sobre las criaturas terrenales, pero no parecen como seres humanos, porque estar cerca del trono no es para los seres humanos. ¿Entiende? Ahora, hay que entender lo que está diciendo Apocalipsis, ¿cierto? En el contexto de la oración del emperador. Por supuesto, usted y yo tenemos acceso al trono y nos podemos acercar a Dios y todo eso. Eso no es el tema que está hablando Apocalipsis. El tema está Apocalipsis hablando es que el ser humano se tienta y quiere poner la mitad de un cachetito en el trono de Dios, tal cual lo hicieron los discípulos. ¿Se acuerdan? Cuando vino la mamá, lo mandaron a la mamá a hablar con Jesús y la mamá les dice a Jesús, oye, dale esto a mis regalones. ¿Y qué quieren los regalones? Ah, que cuando venga Jesús queremos sentarnos al ladito de su trono, a la derecha y a la izquierda. ¿Y Jesús qué les dijo? Ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo. Y no, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, ese ejemplo es exactamente la cosa que quiere enseñar Apocalipsis. Eh, el trono es para Dios, solamente para Dios, y no para los seres humanos. Ok, eso lo podemos dejar. Algunos temas centrales en la teología del Apocalipsis. Creación y recreación. Esta es la historia del Dios fiel, misional y creador que lleva a la humanidad y a toda la creación a su debido fin. Reconciliación, armonía y gozo eterno en la presencia de Dios. Redención. Esta es la historia estrechamente relacionada con el Cordero fiel, misional y redentor que vive, muere, reina y vuelve para llevar a cabo su misión, la misión del Dios creador, y para crear un pueblo fiel y misionero. Juicio. Esta es la historia del Dios fiel y misionero, el Cordero poniendo fin al mal como un medio necesario para el propósito de la recreación y la redención final. Y dos más, testimonio. La iglesia peregrina que sufre. Esta es la historia de un pueblo fiel y misionero en la tierra que ha sido redimido por el Cordero y fortalecido por el Espíritu para adorar y dar testimonio de Dios y del Cordero a pesar del peligro de la persecución. Y finalmente, por supuesto, victoria, la iglesia triunfante. Esta es la historia del pueblo fiel misional que adora a Dios y al Cordero y ahora y siempre en su presencia. La recompensa adecuada por su fidelidad hasta la muerte. Ok, y con eso yo creo que podemos, hay algunas slides más que les van a dar ciertas ideas acerca del culto del emperador. Yo creo que la, la base de lo que dice ahí va a ser fácil de leer porque creo que he explicado el significado de esas cosas.